Miren, señores, ayer con el asunto del dólar veíamos la declaración de la Asociación de Cambistas que no había crisis, que una demanda excesiva y ese tipo de cosas. El punto es que el dólar está 62 por 25, entonces obviamente tú vas a comprar, no te dan la cantidad, entonces no habrá crisis, pero al usuario, al que demanda, el que lo requiere, no es asunto de semántica, que no hay crisis, que no es desabastecimiento, que es reponiendo inventario, que hay una demanda inusitada. Es que a mí me interesa el dinero ahora, y si yo tengo que pagar ahora, y si no pago ahora, me incurro en pérdida. Entonces, a la hora de la verdad, eso es lo que vale para banca y pool. El resto es explicaciones. Igual pasa ahora con el arroz. Veo aquí, arroceros afirman el precio del arroz no ha variado a nivel de producción, pero el que lo va a comprar tiene que pagar hasta 60 pesos la libra. En los supermercados, los arroces de línea blanca, eso es como los apartamentos ahora de línea blanca, se mantienen en 29 pesos la libra y los de mayor calidad oscilan a 40 pesos. Los precios están ahí en los supermercados, incluso más bajos que el año pasado, que tenemos 5.300 quintales, la producción nacional fue de 13.8 millones de quintales. Viene el problema del CAFTA, de que el presidente metió un decreto, pero eso vamos a ver cómo funcione. Pero la gente, con todo y eso, un negocio que mueve 45.000 millones de pesos, que son 300.000 personas, familias, productores que dependen de ese producto, se va a ver muy afectado. Pero el punto aquí, ¿cuál es? Que no importa que el precio no haya subido a nivel de los productores. Donde no debe subir, ¿sabe a dónde es? A nivel de los consumidores, no de los productores. Si por la línea de cadena de intermediación llega aquí a 700, llega a 700. Si por la razón que fuera, comprándolo allá, la línea llega a 300, pues llegó a 300. Y si está a 40, está a 40. Y no importa que allá esté a 10 o a 12 o a 15, a lo que le importa al que va a pagar al supermercado, al colmado, es a cómo está la libra, porque tiene que rascarse el bolsillo y sacar constante y sonante, pagar ahí. Entonces, a eso hay que prestarle atención. Lo otro es igual que lo del dólar, de dar explicaciones, justificar y que para aquí, que para allá. A la gente lo que le importa es el resultado al final del día. Al final del día, miren, hay un trabajo del director de la Cátedra de Economía de INTEC, Richard Medina, dice, la sostenibilidad fiscal dominicana. Yo le voy a leer algunos aspectos que coinciden con las cosas que yo manejo permanentemente y que comparto con ustedes. Dice, cada año del 21 al 24 del gobierno de Abinader, el gobierno ha recaudado ingresos por debajo de sus gastos corrientes, de su gasto corriente. Se está endeudando para gasto corriente. Dice aquí el profesor, en el caso del gobierno, los préstamos van a cubrir una parte de los gastos corrientes, como la nómina pública, los intereses de la deuda y las transferencias al sector eléctrico, el déficit del sector eléctrico. Y dice, el aumento de la partida de remuneraciones y contribuyentes, la nómina pública, explica el 20% del aumento del gasto público, 20%, una quinta parte. Los intereses explican el otro 18%, los subsidios, gasolina, supérate, son el otro 12% y las transferencias 11.8%, las que se le da al sector eléctrico. Entonces, el gasto de capital, que ayer le decía, el más bajito de todas las administraciones que han pasado, sí, todas, Balaguer, Leonel, Hipólito, Danilo, Leonel, Abinader, esta administración es la que menor gasto de capital, inversiones, que es lo que produce desarrollo, ha realizado, ejecutado 2.4% del Producto Interno Bruto. Dice, el gasto de capital explicó menos de un 10% de la variación del gasto total. Ve, ayer decía, esa mayor deuda pública implica que en el futuro se pagarán más intereses. Seguimos en una espiral de endeudamiento. Mayores pagos en interés de la deuda y en otros gastos corrientes generan un mayor déficit fiscal, que tiene que financiarse ¿con qué? Con préstamos, emitiendo bonos, con certificados. Para evitar que el déficit fiscal sea aún mayor, el gobierno reduce el gasto de capital, que era lo que yo le decía en estos días.
de 53 mil millones que se gastaron en pago de intereses de la deuda, solamente 4 o 5 mil millones de pesos, 5 o 6 millones de pesos se gastaron en obras en proceso, lo cual disminuye, si se reduce el gasto en construcciones, carreteras, puentes, hospitales, disminuye la capacidad del país para crecer más. El gasto de los intereses aumentó en el 24 40 mil millones de pesos y ahora estamos 40 mil millones de pesos más que en el 23 y ahora estamos destinando el 25% de los ingresos para pagar intereses y seguimos endeudándonos. Y cuando vengamos ahora de la pausa, vamos a ver la nueva emisión, colocación de bonos que acaba de hacer el gobierno. 3 mil millones en dólares y 125 mil millones en pesos. Venimos en breve. Esto es Economía y Mercado.